Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 en este su programa Descubriendo el Mundo. Vamos a seguir con nuestra exploración que hemos estado haciendo desde hace varias semanas, la exploración por el sistema solar. Entonces se trata de descubrir nuestro sistema solar. Ya pasamos por la Luna, pasamos por Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, los asteroides y ahora llegamos a Júpiter. Todavía nos falta Saturno, nos faltan algunos otros y el Sol, tampoco hemos hablado del Sol, ya le llegará su momento. Ahora vamos a hablar de Júpiter. Resulta que es bastante interesante porque uno oye hablar de estos planetas, nosotros sabemos que están todos esos planetas en el sistema solar, pero en realidad es poco lo que sabemos de ellos, ¿no? Entonces se trata de explorarlos un poco, por lo menos aquí en lo que dura este programa. En media hora vamos a ver qué podemos aprender. Ya saben ustedes que Júpiter es el gigante del sistema solar. Bueno, después del Sol, ¿verdad? El Sol es el verdadero gigante, pero entre los planetas, Júpiter es con mucho el planeta más grande de todos. Fíjense ustedes nada más para que vean. Resulta que el planeta Tierra, ya saben ustedes, tiene un diámetro de casi 12.800 kilómetros. 12.800. Pues Júpiter tiene un diámetro de casi 143.000 kilómetros. 143.000 kilómetros. O sea que es bastante más grande que el planeta Tierra. Si pusiéramos el planeta Tierra a lo largo del diámetro de Júpiter, cabría 12 veces a lo largo del diámetro. Pero en realidad, cuando nos podemos saber el volumen de Júpiter, resulta que en Júpiter cabría unas 1.400 veces el planeta Tierra. Para llenar a Júpiter sería necesario poner 1.400 veces el planeta Tierra. O sea que es bastante más voluminoso. Sin embargo, aquí tengo un dato interesante, porque una cosa es el volumen y otra cosa es la masa. El volumen es el espacio. Es el espacio. En cambio, la masa es la materia que está dentro de un cuerpo. Resulta que, aunque Júpiter es 1.400 veces más voluminoso que la Tierra, o sea que el planeta Tierra cabría 1.400 veces en Júpiter, resulta que la masa de Júpiter es tan solo 318 veces mayor que el de la Tierra. ¿Esto qué significa? Significa que Júpiter está hecho de un material mucho menos denso que la Tierra. Básicamente es eso. A pesar de que Júpiter, el espacio, o sea, el volumen es mucho más grande, la densidad no lo es tanto. Entonces, resulta que la Tierra está compuesta de materiales mucho más pesados, de rocas y de metales. En cambio, Júpiter está compuesto principalmente por gas, que es menos denso que el metal o que la piedra. Entonces, por eso es que la masa de Júpiter es bastante más que el de la Tierra, pero no comparado con el volumen. La densidad media de Júpiter es 1/4 parte de la densidad de la Tierra. La Tierra es bastante más pesada por centímetro cúbico o por kilómetro cúbico, como lo quieran ustedes medir. Entonces, la Tierra es más pesada por kilómetro cúbico que lo que es Júpiter. Resulta que Júpiter está compuesto principalmente por gas. El 87% del material que conforma Júpiter es hidrógeno. El 87% y el 13% restante es helio. Y hay menos del 1% que es otros gases. ¿Y esto qué significa? Significa que el material que conforma Júpiter, que es hidrógeno,
es el mismo que conforma al Sol. El Sol y Júpiter están compuestos básicamente del mismo material, que es principalmente hidrógeno. ¿Ok? Y esto significa que Júpiter en realidad se le llama también una protoestrella. Júpiter es una estrella que no llegó a cuajar, le faltó masa, le faltó ser más grande a Júpiter. Si Júpiter hubiera sido más grande, a lo mejor hubiera podido llegar a brillar como una estrella, hubiera sido otra estrella. Aquí en nuestro sistema solar hubiéramos podido tener un sistema de estrellas doble, porque de que los hay, hay sistemas solares que están compuestos por 2 o 3 estrellas o hasta más. Júpiter hubiera podido llegar a brillar como una estrella si hubiera sido más grande. Aquí tengo un dato que dice que Júpiter tendría que tener una masa 80 veces mayor que la que tiene ahorita para que pudiera iniciar reacciones nucleares como las que tienen lugar en el Sol y las estrellas. Bueno, 80 veces es bastante. Realmente a Júpiter le faltó bastante, le faltó un buen todavía para que pudiera haberse convertido en otra estrella. Pero el asunto es que el material que conforma Júpiter es el mismo de las estrellas, últimamente. Este material está en forma de gas en la atmósfera de Júpiter, la superficie de Júpiter. El hidrógeno está en forma de gas, pero a medida que se va uno metiendo hacia el interior del planeta, las presiones a las que está sujeta estos gases hacen que en algún momento el hidrógeno esté en forma líquida. Y se especula, pero esto realmente no hay manera de saberlo, ¿verdad? Se especula que en el interior, en el mero interior de Júpiter, hay un núcleo que pudiera ser sólido. Pudiera no estar conformado por hidrógeno, sino por materiales más pesados. Se especula. Además, tengo aquí otros datos. La distancia de Júpiter al Sol es una distancia media de 778 millones de kilómetros. Si nos ponemos a ver la distancia de la Tierra al Sol, la Tierra está a 149 millones de kilómetros en promedio del Sol, entonces Júpiter se encuentra 5 veces más alejada del Sol que la Tierra. 778 millones de kilómetros y se tarda casi 12 años terrestres. Júpiter se tarda casi 12 años terrestres en darle una vuelta al Sol. 11 años y 315 días. Y ya sabemos que todos los planetas tienen un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Bueno, pues el movimiento de traslación alrededor del Sol, 11 años, 315 días es lo que se tarda Júpiter en darle una vuelta al Sol. Y el movimiento de rotación, que es el tiempo que se tarda el planeta en dar una vuelta sobre su propio eje, en el caso de la Tierra son 24 horas, y en el caso de Júpiter es, aquí tengo este dato que es verdaderamente asombroso, Júpiter se tarda tan solo 10 horas en dar una vuelta alrededor de su propio eje. 9 horas y 55 minutos. Que para un objeto del tamaño de Júpiter, que es muchísimo más masivo y voluminoso que la Tierra, es realmente rápido. Es bastante rápido. Es como una pirinola que está dando vueltas ahí. Esa velocidad de rotación de Júpiter le da una vuelta a su propio eje, repito, en tan solo 10 horas. Es muy rápido para un objeto de ese tamaño. Esto produce toda clase de fenómenos. Esa velocidad es tan grande y un objeto que no es sólido como Júpiter produce que esté bastante achatado. Cuando se ve Júpiter desde un telescopio, incluso un telescopio casero, se ve el achatamiento de Júpiter. En los polos es bastante más, bueno, no bastante, pero es más pequeño que en el ecuador. El planeta está achatado y eso es por el movimiento de rotación. También ese movimiento de rotación genera vientos muy fuertes ahí en Júpiter. Se está moviendo a esa velocidad tan grande, genera vientos muy fuertes.
Entonces resulta que la atmósfera de Júpiter está compuesta por nubes que se agrupan en bandas que atraviesan todo el planeta, y esas bandas están dando vueltas a velocidades distintas. Los vientos llegan a tener velocidades de hasta 500 kilómetros por hora, que es bastante. Esos vientos de 500 kilómetros por hora son más rápidos de los que se encuentran aquí en el planeta Tierra. Todo esto es generado por ese movimiento de rotación tan rápido. Es muy interesante. Imagínense ustedes que van en una nave espacial y que van viajando por todo el sistema solar y que se van a dar una vuelta por Júpiter y se acercan lo suficiente para ver esos fenómenos. Realmente es muy interesante. Por ejemplo, en la atmósfera de Júpiter, una de las características principales que se notan incluso con un telescopio casero es la gran mancha roja. Y así se le conoce. Esta mancha roja es un ciclón o anticiclón. El nombre exacto es un anticiclón. Realmente yo no sé cuál sea la diferencia entre un ciclón y un anticiclón. Pues este anticiclón es básicamente una tormenta que lleva ahí varios cientos de años y que no se ve que se esté apaciguando. La tormenta sigue ahí y esa gran mancha roja básicamente es un ciclón. Imagínense un huracán aquí en el planeta Tierra, pero que dura 200 o 300 años. Sí, sería bastante interesante acercarse a Júpiter en una nave espacial. ¿Quién sabe cómo se vería ya estando bastante cerca? También tengo aquí un dato muy curioso que dice que Júpiter emite más o menos el doble de energía que la que recibe del Sol. Júpiter está irradiando energía hacia el espacio exterior, igual que la Tierra, igual que cualquier otro objeto. Entonces está irradiando energía hacia el espacio exterior, y esa energía que irradia Júpiter es el doble de la que recibe del Sol. ¿De dónde sale esa energía? Resulta que la fuente de esta energía es aparentemente una lenta contracción gravitacional de todo el planeta. Todo el planeta Júpiter se está contrayendo, más o menos a un ritmo de 2 centímetros cada año. Al año Júpiter se contrae 2 centímetros. Parece no ser mucho, sobre todo para un objeto de ese tamaño. Les repito, Júpiter mide 142.900 kilómetros de diámetro. Entonces el hecho de que se contraiga 2 centímetros al año parece que no es mucho. Sin embargo, en todo el tiempo que lleva Júpiter allá afuera, la edad de Júpiter es la misma de todos los demás objetos que hay en el sistema solar. Todo el sistema solar se formó más o menos hace unos 4.700 millones de años, que es bastante. Entonces, en 4.700 millones de años, Júpiter se ha estado contrayendo. Y en algún momento, hace mucho, mucho tiempo, Júpiter tenía un diámetro casi del doble del actual. Casi del doble. O sea que a ese ritmo, 2 centímetros al año, pero en 4.700 millones de años, resulta que es bastante. Y también Júpiter antes era más caliente de lo que es actualmente. Y al estarse contrayendo, se genera calor que se irradia hacia el espacio exterior. Todo esto es muy interesante. Para los astrónomos hay gente que le encanta estar viendo el cielo desde los tiempos más antiguos, y para los astrónomos todos estos datos son verdaderamente fascinantes. Ahorita les voy a seguir hablando de varias cosas relacionadas con Júpiter y de sus satélites, que todo es muy interesante. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar una canción de aquí, del planeta Tierra. ¿Cómo ven ustedes? Y esta es de un lugar, Mauritania, que está en el Sahara, en África, el norte de África, el desierto del Sahara. Esta es música del desierto del Sahara. Vamos a escucharla.
صباطي وما عنديش قاشر كانوا غير هذوك اللي بقاولي والآن حبيت نحط ساندروفيل ونسيك اش ما يحبس لك اش طاكسي ضربت في صباطي وما عنديش قاشر بحروا لي كي تحت في الغرقة كانوا غير هذوك اللي بقاولي ودركات غير الفرق في جيبي والآن حبيت نحط ساندروفيل ونسيك اش ما يحبس لك اش طاكسي يا خوش محلي ولا غير كومبلي ودركات غير الفرق في جيبي الخرايا كنت نمشي ابي كيما العادة في العاصمة رجلي لي بابي ما عطاوليش لو فيزا مونافي في البلان بصح كل يوم ندير الفرق في جيبي ورجعت كرشي وراني جيعان كلشي غالي في هاد البلان سي دوماج هاد لا بروباغوند مي سي فري غير الفرق في جيبي بابا دا 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 que se hace. El Gucci o el Chanel tiene cita con el plástico a las 10. Ya no sabe qué quitar y qué poner para verse bien. Quiere tener un cuerpo dieta hasta la vejez. No ver ni rastro del tiempo en su Versatec. Reservó para comer con su broker a las 3. La crisis de Israel hizo caer los tipos de interés. Suerte que después hace fitness con Esther. Y al anochecer, cóctel benéfico en un gran hotel. Con una vida tan movida sufre estrés. Querida, ¿quieres que te pida un masaje tailandés? No andes, necesito cargar pilas. Ir a nuestra spa de Argel, una escapada merecida. Mira, este moro no nos quita la vista de encima. Acelera, me da mala espina. La canción, aunque sí es del Sahara, pero no es de la música tradicional del Sahara, esta ya está mezclada con ritmos más modernos. Entonces es posible que no sea exactamente del desierto, sino sea de alguna de las ciudades donde ya ha habido influencia de otros lados. De repente por ahí hasta salen cantando en español. Pudiera ser del Sahara Occidental, que de hecho fue una colonia española durante mucho tiempo hasta que obtuvo su independencia. En cualquier caso, es un ejemplo de la mezcla de culturas, porque empiezan cantando en árabe y terminan cantando en español, y todo esto con ritmos de rap y mezclado con influencias del Sahara y de todos lados. Un tipo de música que se le ha dado de llamar fusión de culturas. Bueno, pues vamos a seguir hablando de Júpiter. Resulta que Júpiter es tan grande que tiene un montón de satélites. Hasta ahorita tiene 63 satélites conocidos, satélites o lunas. Es el planeta del sistema solar con más satélites girando a su alrededor. Los más grandes fueron descubiertos desde hace 400 años, en 1610, por Galileo. Galileo Galilei, un científico italiano que fue el primero que utilizó el telescopio. Los lentes los fabricaba un holandés, Huygens me parece que se llamaba, y Galileo fue el primero que utilizó estos lentes y los montó en un tubo, una especie de telescopio, y se puso a observar el cielo nocturno. Ese telescopio que Galileo usaba o usaría, según nuestros estándares de ahorita, pues sería hasta como que de juguete, ¿no? Sin embargo, a Galileo en aquel entonces le sirvió. Y con un telescopio, aunque sea muy rudimentario, pero es posible ver Júpiter y sus 4 lunas principales. Se alcanzan a ver hasta con un telescopio rudimentario.
se ven 4 puntitos, no se ven las lunas en sí, pero se ven 4 puntitos que están dando vueltas alrededor de Júpiter. El hecho de que Galileo haya descubierto esas lunas o esos puntitos que estaban alrededor de Júpiter fue una cosa muy importante en aquel entonces, hace 400 años, porque en aquel entonces todavía estaba la discusión de si la Tierra era el centro del universo, y la Iglesia, la posición de la Iglesia era de que la Tierra estaba fija, sin moverse, y de que el Sol, la Luna y todos los planetas y los astros daban vueltas alrededor de la Tierra. Entonces, cuando Galileo vio estos 4 puntos que daban vueltas alrededor de Júpiter, eso fue un punto a favor del sistema heliocéntrico. Heliocéntrico significa que el Sol es el que estaba en el centro y todos los demás planetas, incluyendo la Tierra, daban vueltas alrededor del Sol y no de la Tierra. Entonces fue muy importante el hecho de haber descubierto esos satélites de Júpiter desde hace más de 400 años. Bueno, de los 4 satélites que se alcanzan a ver con un telescopio, aunque sea rudimentario, son bastante grandes. Hay uno, Ganímedes, es el satélite más grande del sistema solar. Es incluso mayor que el planeta Mercurio. Hay otro, Calisto. Calisto es casi tan grande como Mercurio y Ganímedes es mayor que Mercurio. Si estas lunas de Júpiter describían sus órbitas alrededor del Sol, en lugar de hacerlo alrededor de Júpiter, serían considerados planetas. Sí, serían considerados planetas por su propio derecho. Pero resulta que son lunas de Júpiter. Ganímedes, que es el más grande, tiene un diámetro de 5.268 kilómetros. Lo que lo hace realmente sí más grande que Mercurio, ¿verdad? Y casi tan grande como Marte, casi. Hay otros 2, uno que se llama Europa, que es un mundo helado, en el cual se especula que bajo el hielo, porque está cubierto de hielo, se especula que hay la presencia de océanos líquidos de agua. Y hay gente que ha incluso llegado a decir que pudiera haber hasta vida en esos océanos de agua. Claro, estos son especulaciones, todavía no lo sabemos. Y hay otro de estos satélites que se llama Io. De estos 4 es el que está más cercano a Júpiter, que es un mundo volcánico con cantidad de volcanes, de los cuales siempre hay alguno u otro o varios que están haciendo erupción. Es un planeta activo volcánicamente. Entonces, de esos 4 planetas, los satélites más bien, hasta se ha hecho la especulación de que precisamente uno de ellos, Europa, es uno de los candidatos a ser en algún momento, no ahorita, pero en algún momento dado, pudiera ser colonizado, pudiera tener una colonia, quizás no demasiado grande ni numerosa, pero es uno de los satélites que se especulan que pudiera llegar a sostener una colonia, por la presencia precisamente de agua en forma de hielo, y hasta se dice que debajo del hielo pudiera estar en forma líquida. Además de estos 4 satélites principales, hay muchos otros, como les dije. Júpiter tiene 63 satélites conocidos. Claro, muchos de ellos son pequeños, son relativamente pequeños, y hay varios que ni siquiera tienen forma esférica, son rocas grandes, que posiblemente sean asteroides atrapados por Júpiter. ¿Ok? Ya se han mandado sondas hasta Júpiter. La primera de ellas fue en 1973, en diciembre del 73, la sonda Pioneer 10 llegó por primera vez a Júpiter y tomó algunas fotos y datos. Fue cuando se estudió por primera vez la naturaleza de la atmósfera de Júpiter. Después, en 1979, volvieron a mandar unas misiones, el Voyager 1 y el Voyager 2, que cambiaron por completo el conocimiento que se tenía del planeta y de sus satélites, y descubrieron también un sistema de anillos. Resulta que Júpiter tiene un sistema de anillos que es bastante tenue y que de hecho es muy difícil observarlo desde la Tierra, incluso con telescopios. Pero al llegar las sondas allá, descubrieron que Júpiter tiene un sistema de anillos. Este sistema no es tan espectacular ni con mucho como el de Saturno.
de Saturno, de esto hablaremos la semana próxima. Pero todo esto se descubrió cuando estas sondas llegaron al planeta. Después, en 1995, otra misión, otra sonda, la sonda Galileo, llegó también al planeta y empezó a mandar un montón de datos, pero en algún momento dado empezó a tener problemas con la antena principal, que era la que mandaba la información. Entonces, pues ni modo. Cuando empezó a tener estos problemas, esta sonda Galileo estaba mandando información sobre algunas de las lunas, sobre Io y sobre Europa, y se decidió mandar a esta sonda, se la mandó, se estrelló contra el planeta Júpiter para evitar una colisión futura con Europa que pudiera contaminar sus hielos. Se pensó que a lo mejor, si se descomponía esta sonda Galileo, se quedaba por ahí dando vueltas y podía llegar a estrellarse contra la luna de Europa. Y para que no contaminara los hielos, se prefirió mandarla y que se estrellara contra el planeta Júpiter. ¿Ok? Y en fin, se han mandado otras sondas. Muy recientemente, en el 2007, el Júpiter fue de nuevo visitado por la sonda Nuevo Horizonte, New Horizons. Todas estas sondas, por lo general, pasan por el planeta, se pueden quedar ahí dando vueltas alrededor del planeta durante un cierto tiempo y después siguen su camino y pasan por otros planetas y se terminan por perder en las inmensidades del espacio exterior. ¿Sí? Bueno, pues esto fue lo relacionado con Júpiter. Es realmente bastante interesante. Digo, estos objetos que todo el mundo sabemos que están allá arriba, pero de los que realmente sabemos tampoco. Y pues esto fue todo por hoy, ya se nos acabó el tiempo y yo me despido. Vamos a seguir todavía hablando de algunos de los planetas que nos faltan en las próximas semanas. Me despido con una canción. Vamos ahora aquí a América, vámonos a Argentina. Esta canción que vamos a escuchar es de Argentina. Me parece que por ahí es mucho el acordeón, lo que más se escucha es el acordeón. Música de las Pampas de Argentina. Y este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo. Nos estamos escuchando la semana próxima.